Concepto Radial. 20 años haciendo radio. Panel. México. Los retos de la vía independiente. Discutiendo propuestas y alternativas en las elecciones presidenciales de 2018. Comenzamos. Bueno, muchas gracias, Carlos Moreno, y una cordial bienvenida a todos nuestros alumnos, profesores e invitados que están con nosotros, y por supuesto a quienes me acompañan, grandes figuras de la vida nacional. Estamos en un foro académico donde el iniciador de esto fue Emilio Rosillo, quien dirige La Minuta, un espacio auspiciado por la carrera de Economía y su asociación. Así es que esta iniciativa es preponderantemente estudiantil y acompañada por los directivos, particularmente de Vero Orihuela, quien dirige con gran éxito Concepto Radial. A todos ellos, nuestra gratitud por propiciar los espacios de reflexión importantes en la vida nacional. Y como este es un evento académico, pero conformados con grandes personalidades que han incursionado en la vida política o incidido en la vida política desde la esfera donde se han desarrollado, ya sea en el medio periodístico o desde la comisión o desde los partidos políticos, pues es un gusto tenerlos con nosotros este día. Mi primera pregunta, y si les parece la mecánica, va a consistir en lo siguiente. Yo tengo básicamente 4 ejes, que son derechos humanos, corrupción, seguridad y comercio. Lanzaré una primera pregunta, donde mi querido periodista a mi derecha tendrá 3 minutos para responder, y luego sucesivamente el resto de los integrantes de este panel. Y luego comenzaremos por la izquierda, la segunda pregunta, y así hasta terminar nuestro panel. La primera pregunta que tendría para todos ustedes es: en un Estado de Derecho donde debe prevalecer la tutela efectiva de derechos, ¿cuál será o sería la iniciativa que ustedes tienen como ciudadanos para que efectivamente exista la progresividad de los derechos humanos, entendiendo la progresividad como la capacidad de resguardar los derechos humanos que los ciudadanos poseemos? Paso el micrófono a mi derecha. Lo primero que habría que analizar es si tenemos un Estado de Derecho en México. Y ahí viene una pregunta que tendría que discutirse muy a profundidad. Particularmente pienso que ahí está el problema del país. México no está viviendo una estricta observancia del Estado de Derecho, y por lo mismo yo no veo ni siquiera una progresividad en la aplicación de los derechos humanos. Veo una intencionalidad de salvar la cara en función de una situación de carácter mediático, en donde el Estado mexicano, expresado como gobierno, como el gobierno mexicano, está no solamente al margen de su aplicación, sino que no tiene desde su base la capacidad, la orientación y la voluntad para establecer en este país un Estado de Derecho estricto. Es decir, ¿qué tendríamos que observar, muchachos, como principio? Tendríamos que observar en un país de las condiciones de cualquiera, en este caso lo que nos ocupa, que es México, tendríamos que ver en este país un país en donde estrictamente, sin concesiones, se aplique la ley y el orden. Y yo les dejo una semilla de pensamiento. Entiendo que ustedes no han vivido lo suficiente a la sociedad mexicana como para poder tener una visión histórica, relativa, vivencial de lo que es el país, pero tienen un bagaje cultural y educativo suficiente como para entender que nuestro país ha visto de una manera discrecional e interpretativa a la aplicación de derecho en función de la expresión del poder en nuestro país. Y el poder en nuestro país, una vez subido en la expresión pura de lo que es el poder a nivel institución,
desde mi punto de vista, pienso que es lo que está haciendo que el sistema en su conjunto esté fallando al punto en que hoy pudiéramos decir que el sistema está en agonía. El sistema, no solamente político, el sistema está agónico. Y al estar agónico, lo que tenemos que hacer es afanarnos rápidamente, y por eso la presencia de Armando, y por eso la presencia de Emilio, y por eso la mía, y de otros actores que surjan de la ciudadanía, pensamos, creo, y perdón por asumir que pensamos lo mismo, pero lo asumimos porque lo hemos platicado, los únicos que podemos romper este círculo vicioso en donde la aplicación del poder no es puntual en función de las expectativas de una convivencia, somos los ciudadanos. Y por eso, porque somos los ciudadanos, es que estamos aquí tratando de proponer nuevas ideas que en este momento resultan disruptivas, pero cuando venga el proceso electoral resultarán más que lógicas. Lo veremos, y si no, pregúntenle a los franceses. Gracias. Ya tiene micrófono, ya todos están funcionando, así es que proseguimos. Sería la misma pregunta, pero más allá de este posicionamiento crítico al ejercicio del poder, me gustaría saber qué hacer, cuál es la perspectiva para lograr entonces este Estado de Derecho. El Índice de Transparencia Internacional hace grandes críticas respecto a corrupción, derechos humanos, etcétera. ¿Qué tendremos que hacer para hacer efectivo el poder a favor de los ciudadanos y que no se promueva desde ahí, o se altere, o se vulnere los derechos humanos? Usted tiene micrófono, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Rápidamente, sí, me tengo que ir a las 6 por una experiencia de vida. Cuando hice mi examen de grado, no llegó mi jurado. Y me prometí a mí mismo que yo no iba a hacer lo que no me gustaba. Entonces tengo que llegar a tiempo a un examen, porque no quiero que un estudiante se quede tragando camote para que llegue su jurado, ¿verdad? Entonces, discúlpeme, no es falta de cariño, es una promesa que hice el día que fue mi examen de titulación. Dicho eso, muchas gracias por encontrarnos. Y miren, yo honestamente creo que no es un tema esencialmente de leyes. O sea, tenemos en los últimos 10 años 10 reformas constitucionales, 5 reformas constitucionales significativas. Derechos humanos, justicia, transparencia, anticorrupción, electoral. Hemos firmado más de 63 tratados internacionales en materias relacionadas con esto. Entonces, tenemos un problema esencialmente en donde no relacionamos el fenómeno de la institucionalidad con la política pública, con un fenómeno que permea, que es un pacto de corrupción e impunidad. O sea, esencialmente, bajo el principio de cuotas y cuates, se reparten los mecanismos. Entonces tenemos una institucionalidad que no está funcionando porque se reparten las fichas. De figura, INEGI. O sea, años por defender un INEGI serio y ya está puesto absolutamente en duda. Y revisen todos los demás autónomos y lo que ustedes quieran. Entonces me parece esencialmente, el primer tema tiene que ver con cómo generamos una condición para romper el pacto de corrupción e impunidad, donde se cubren unos a otros. Ya lo comentábamos mejor la NASA encontró primero 7 planetas que la justicia mexicana a los 2 Duarte. Ya encontraron uno, les falta el otro, ¿no? Ahí la llevan, mejor vamos a contratar a la NASA. Segundo tema, hay un fenómeno realísimo donde el diseño en leyes en México tiene con un modelo aspiracional, no tiene que ver con un modelo de política pública. Entonces, la Constitución y de ahí habrá un día, ¿no? Y te dibujan un horizonte mágico, hombres y mujeres vivirán en felicidad y democracia como forma de vida. Pero eso no aterriza. No aterriza porque lo que guía la política pública esencialmente es cumplir los compromisos para llegar. Entonces, el que recibe para llegar, llega para pagar. Ver Casablanca, carreteras en el Estado de México que las pagan 10 veces a lo que nos costaron, estelas de luz, pinten el color que quieran, línea 12, lo que ustedes quieran. Entonces, el fenómeno de la cosa pública no está asociado al cumplimiento de nuestros derechos o a la protección de los ciudadanos. Está asociada a entender la política como negocio. Y los negocios para hacer política y la política para hacer negocios. Y es un ciclo que nos tiene los peores niveles de endeudamiento. Mientras la cosa pública no está arreglada a modo del beneficio de la gente, mientras no tengamos controles de lo que deciden, pues difícilmente. Yo preguntaba en Nuevo León y en Veracruz, pregúnteme
o díganme por favor, ¿a quién de ustedes les preguntaron sobre la deuda que dejó el señor Javier Duarte? A nadie, pero lo van a tener que pagar. Ustedes, sus nietos y los que siguen, ¿verdad? Y así nos está pasando. La cosa pública no está asociada con nuestro ejercicio de derechos, sino con unos gandallas. Muchas gracias, licenciado Álvarez y Casa. Y le preguntaría al maestro Ríos Peter la misma pregunta. ¿Cómo garantizar no solo el Estado de Derecho, sino la progresividad y defensa de los derechos humanos? Yo creo que, digamos, estando en cierto sentido de acuerdo con lo que me han dicho, con lo que nos han comentado los que me antecedieron, mis amigos que me antecedieron, yo creo que el tema institucional tiene que ver con una procuraduría que no procura justicia. Digamos, operativamente, y de hecho es parte del debate que hoy tenemos instalado, es, pues no hemos tenido una fiscalía o una procuración de justicia en los últimos 200 años. Yo estudié leyes y aquí se estudian leyes y la verdad es que cuando uno se pone a pensar en la famosa frase de Benito Juárez, cuando dice el derecho al respeto ajeno, en fin, uno tiene que recordarte que también decía Benito Juárez, que es un hombre muy celebrado en nuestro país, decía a los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas. Bueno, llevamos 200 años como país independiente donde la ley se aplica pues de manera diferenciada, se aplica a unos de una forma, a otros de otra forma. Números charros, no tengo una estadística completa yo, pero yo creo que el 20% de nuestra población es la que verdaderamente accede a justicia. El otro 80% no. Entonces imagínense cómo está funcionando el país, no solamente en términos, digamos, de derechos básicos, ¿no? El respeto a la vida, el respeto a la libertad, el respeto al patrimonio, sino cómo funciona nuestra economía, cómo funciona nuestro país en términos de que un contrato solamente se le respete al 20% de la población. El otro 80% tiene que estar, digamos, librándola si le lleva con el juez, si le da una lana al Ministerio Público, y eso obviamente hace muy disfuncional nuestro país, hace que los derechos humanos sean para unos cuantos. Hemos avanzado en términos de los cambios. Yo era legislador, diputado federal, cuando en el 2011 hicimos el cambio a la ley, bueno, a la Constitución en materia de derechos humanos, y tiene una gran visión, una visión internacional padrísima. El problema es que estamos todavía a medio camino del diseño institucional. Ese es el gran debate. Si retomo lo que dice Emilio, lo que dice Pedro, bueno, pues sí tenemos un Estado de Derecho que está bastante maltrecho, pero no es solamente del último año, del último sexenio de Peña Nieto, los malestares que todos políticamente identificamos. Es un problema institucional que llevamos arrastrando desde hace 200 años. Hay que verlo en esa magnitud. Entonces, si hubiera un solo tiro de precisión del próximo gobierno independiente, como coincido, será, si nos ponemos de acuerdo, que espero que así sea, ¿no? Me parece que uno de los tiros de precisión donde tiene que estar toda la capacidad política, toda la energía social, todos los recursos humanos, materiales del país es en garantizar y consolidar un sistema de justicia que sea para todos. ¿Dónde empezaría yo en la pregunta? Tiene que empezar en una fiscalía que sea, pues obviamente con instrumentos, con mecanismos para generar investigación, que sea creíble, que sea accesible, que tengamos desde servicios periciales. Emilio trabajó mucho el tema de Iguala en mi tierra y bueno, pues es el caso catastrófico que ni la Procuraduría Estatal ni la Procuraduría General de la República lograron darnos verdad y justicia, no solamente a los padres de los 43 chavos de mi tierra, los 43 chavos de Ocinapa, sino al país entero en términos de algo tan terrible y tan notorio. ¿Cuánto tiempo traigo? Te queda medio minuto. Bueno, y un asunto, digamos, para dejarlo en el contexto, si nos vamos a algo estructural, y por eso es interesante estar en este diálogo entre candidatos independientes, hay que hacer campañas sin dinero, o con muy poquito billete. Con eso le vamos a ganar a los partidos. Campañas sin o con el más poquito billete posible, porque la corrupción y la impunidad empiezan en las campañas políticas. Si no, vean el video de Morena de ayer, o vean lo que quieran, digamos, aquí igual a alguien le gusta Morena, o el PRI, o el PAN, en fin. El tema es que como se hacen campañas, se hacen con billete para comprar votos, generar clientelas, tener compadres, dar contratos y también acordar con el crimen organizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también queremos aprovechar, porque recuerden que estamos transmitiendo en vivo hacia otras estaciones radiales que nos acompañan, y mandamos un caluroso saludo a Azul 83 de Tec Sonora y Frecuencia SEM. Y por supuesto, a los que están en otros puntos distantes, pero saben de este evento, invitarlos a participar con el hashtag Vía Independiente. Y mi siguiente pregunta, ahora comenzando del lado del mismo Armando Ríos Peter, querido maestro, yo le preguntaría a usted y a todos los panelistas aquí presentes, si ustedes fueran asesor de un presidente que proviene del ámbito independiente, ¿cuál sería el diálogo que le sugerirían sostener
con los poderes de la Unión. ¿Cómo debería ser el diálogo entre un fiscal anticorrupción y los demás poderes de la Unión, precisamente para no afectar la imparcialidad que dicho fiscal anticorrupción debe tener o deberá tener? Comenzamos con usted, por favor. Bueno, yo creo que si algo se nos distorsionó, se nos fue en la transición democrática, fue el diálogo con los poderes, especialmente con el Congreso de la Unión y después en lo que deriva de esa relación con el Congreso de la Unión con el Poder Judicial. Recordemos que el Senado es quien hace los nombramientos de quiénes son los ministros, quiénes son los que están en los cargos importantes del Poder Judicial, y creo que hubo dos distorsiones especialmente en la alternancia. Primero, cuando Vicente Fox, al no poder gobernar porque no tenía el control de las cámaras, pues medianamente echó mano del billete y le empezó a dar dinero a los gobiernos de los estados. Pues por eso ahí ven la fotografía de tantos gobernadores que están sujetos a proceso, que están señalados por actos de corrupción o por ligas con el crimen organizado, en fin. Uno fue el tema de la distorsión del esquema federal, no me quiero agotar en eso, y el otro, progresivamente, y me parece que con mucho más claridad y resonancia en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la relación con el Congreso, que se volvió una suerte como de relación simbiótica, una relación bastante corrompida en términos de cómo se actúa en el Senado o cómo se actúa en la Cámara de Diputados. Y la corrupción puede tener distintas dimensiones, el conflicto de intereses, las visiones, donde muchas veces puedes tener, comentaba hace rato, se comentaba el tema de Paloma Merodio, ¿no? Paloma Merodio, ustedes no sé si lo escucharon, una chava que llega con 31 años, que es propuesta por el jefe del Ejecutivo para estar encargada en la Junta de Gobierno del INEGI, y de repente todas las presiones del mundo para nombrarla. Y obviamente en una percepción social que está obviamente tan irritada, pero que además de todo a través de los nuevos mecanismos de comunicación, las redes sociales, es tan dinámico que la gente asume posiciones y obviamente pues se convierte en un actor positivo, actuante, pues la gente generó una enorme, contundente imagen de incidencia, de injerencia, en este caso pues no muy legítima, de parte del presidente de la República. ¿Cuál es el tema con el Congreso? Si queremos verdaderamente retornar a un esquema equilibrado y para que no haya críticas de que hay excesos de endeudamiento, pues tengamos representantes populares que sean creíbles. Tengamos gente que verdaderamente sintamos que nos está representando en el Congreso. Yo he sido diputado federal y senador, y neta le chambeo, o trato de hacerlo, ahí me calificarán ustedes, para poder representar, en mi caso, a la gente de Guerrero. Y obviamente es muy difícil, ¿por qué? Porque la gente siempre te exige, te pide, te plantea, está todo el tiempo incidiendo. Pues tienes que ser 3 veces más rápido, tienes que estar en contacto, tienes que utilizar los nuevos mecanismos, tienes que estar en Facebook Live, tienes que estar en Periscope, todo el tiempo, digamos, cotejando preguntas y respuestas. Me parece que la principal recomendación que yo le daría es, dejo el parte de los gobernadores solamente en corchetes, permitir que el Congreso se vuelva verdaderamente un representante, se requiere una vocación democrática, y tener un verdadero contrapeso en el nuevo equilibrio que se tiene en el contacto con la ciudadanía a través de las redes sociales. El tema de proponer y de escuchar, me parece que es el gran hueco que tiene Peña Nieto y que va a quedar para el próximo presidente de la República, sea quien sea independiente o no, y me parece que es ahí también la verdadera oportunidad de volver a tener una liga con la gente y recuperar la confianza que está perdida. Gracias. Don Emilio Álvarez y Casa Longoria, saliendo un poco no solo del esquema, no quedándonos solo en el esquema de cómo podría ser este diálogo entre el fiscal anticorrupción y los poderes de la Unión, más allá de la representación del Congreso con estas aportaciones que hace el maestro Armando Ríos Peter, ¿cómo sería el diálogo, por ejemplo, de este fiscal con el Ejecutivo y con el Judicial? El escenario que yo me planteo es más bien como de presidente, no como de asesor. Muy bien. Por supuesto tendré muy buenos asesores, pero mi escenario es de presidente, ¿no? Y claro que hay que así tenerlo. Y en ese entender, sí creo que el caso del fiscal tenemos un problema sustantivo. O sea, hay una campaña que se llama #fiscal carnal, ¿no? Y es literal, es primo del amigo del presidente. O sea, es un cuate que representa al PRI en sus más acabadas concreciones, ¿no? Abogado del PRI. Lo malo es que cuando lo nombraron fiscal, toda la oposición votó a favor, ¿no? Todos. Entonces, pues así no vamos a llegar muy lejos. Entonces, punto número 1, sí creo que hay que irrumpir en el Congreso. Honestamente, hay un secuestro de la boleta. Los partidos políticos piensan que la boleta es una especie de cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Y quieren secuestrar nuestras decisiones y nuestra representación. Por eso, la plataforma que promuevo, junto con muchas más ahora, queremos muchos diputados independientes que irrumpan. 2, sí creo que tenemos que apostar un cambio de modelo. O sea, sí creo que hay que pensar un sistema de gobierno parlamentario, jefe de gobierno,
un fiscal independiente, no un cuentito. Sí creo que tenemos que hacer una reforma política significativa, porque lo que tenemos es absolutamente disfuncional. Gobernadores que llegan con el 15% del padrón electoral. Partidos que rinden cuenta a quien los elige, o sea, su jefe o el mismo que los seleccionó, no a los ciudadanos. Y me parece que ahí tenemos que meter la regla de la congruencia. Lo que el Congreso aplica, lo que aplica a otros, que se lo aplique a sí mismo. Transparencia, rendición de cuentas, cómo gastan su dinero, cómo informan, estas cajas negras que tienen para sus oficinas, representación legislativa, comisión, lo que piden a otros, que se lo apliquen así. Y creo que ese tipo de mecanismos de contrapesos ciudadanos van a ayudar muchísimo. El problema de México, por ejemplo, tenemos una federación de virreyes, que hoy es la lista VIP del Interpol, ¿no? O sea, tenemos, más lo que se acumula esta semana, 4 gobernadores detenidos este año. Vean la foto de cuando empezó Peña Nieto, por el amor de Dios, o lo que ustedes quieran, y en mi caso es Dios. Ustedes pueden amar a quien quieran. Pero el caso es que son una punta de rufianes. O sea, los persiguen, están detenidos, denunciados. Y no tuvimos contrapesos para eso. Un tema sustantivo se llama contrapesos. Y el dilema sustantivo es cómo regresamos el poder a la gente. Porque tenemos unos cuates que se han atascado, pero no con una cuchara grande, a cubetadas. O sea, seguimos contando cuánto se robó Duarte. Entonces, me parece que el tema de los contrapesos, el sistema de rendición de cuentas, transparencia, y sí creo yo, insisto, superemos el tema de la lógica de cuotas y cuates, sí creo que toca un criterio de congruencia. No puede ser que los legisladores no nos expliquen qué gastan, cómo gastan, en qué gastan, y que nos lo que piden a los otros. Pero no todos. No todos, no se siente usted aludido, usted está en otra condición ahorita, doctor, no se ponga el saco. No, estoy hablando de un conjunto que no usted, doctor. Porque la verdad de las cosas es que al final del día, lo que dicen como ley no se lo aplican. Y eso acaba siendo muy ofensivo. Muy bien, muchas gracias. Señor periodista, Pedro Tecón, nuevamente, si usted fuera asesor, porque este no es un acto proselitista y no podemos incurrir a hablar a las cosas como son, pero si usted fuera asesor de un presidente independiente, ¿qué recomendación le haría para que pueda tener un diálogo como ejecutivo o a partir del legislativo al judicial con un fiscal anticorrupción que tendría que ser independiente e imparcial? Bueno, yo como Emilio tampoco tengo vocación de asesor, pero sí podría yo decirles a ustedes que a mí se me hacen... A ver, muchachos, analicemos. ¿Cómo le hacemos para regresarle la representatividad de nuestros poderes a la sociedad? ¿Quién? Pues nosotros. O sea, estamos pensando en una entidad que le regrese el poder a la sociedad, cuando la única que puede regresar el poder a la sociedad es la sociedad misma. Y en este momento, si estamos en la condición en la que estamos, es porque la sociedad no reclama. Y si no reclama la sociedad, es porque tenemos que analizar cuál es la historia de este país en función de lo que la sociedad ha tenido como papel protagónico en la determinación de lo que tendría que ser una democracia. O sea, fiscales, anticorrupción. Hoy tenemos un fiscal, bueno, teníamos un fiscal general en Nayarit, que era dueño de un patrimonio de 258 millones de dólares, y el gobernador no lo sabía. Y era capo del narcotráfico, y el gobernador no lo sabía. Y tenemos fiscales que quien determina, fíjense qué complicado para el sistema político mexicano. El poder designa a su juzgador. El poder designa, ¿se acuerdan cuando que salió de las caricaturas, Virgilio Andrade? ¿Se acuerdan cuando se puso a investigar la Casa Blanca? ¿No es una vergüenza? Y luego que nosotros nos traguemos todas las historias que nos cuentan los medios de comunicación. Y otra cosa que les doy como un principio que tenemos que pensar como sociedad. Fíjense, en este país, hablando de diálogo, entre poderes, en México no hay diálogo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Yo estaba presente como periodista en el 5º informe de gobierno de Vicente Fox, cuando llegó y dijo, oh sí, ya vamos a entrar, al Congreso ya vamos a entrar. Señor presidente,
No hay condiciones para que entre usted a dar su informe. Ah, ok. ¿A qué hora entramos? No, es que no hay condiciones para que entre usted. Ah, muy bien. ¿A qué hora entramos? Esa era porque... Por Dios, ¿eh? No, pero era medio güey, entonces. Sí, no, pues, pero medio completo. Y entonces hasta que dijo, a la quinta dijo el general Tamayo, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial en aquel tiempo, en el tiempo de Vicente Fox, le dijo, señor presidente, nos vamos, porque no quiero que mañana salga una fotografía en donde usted, por una serie de empujones que se den adentro en el Congreso, salga usted en el piso, tirado, en medio de una sacapela, entre diputados, senadores y adláteres que están ahí metidos en la Cámara. Nos vamos. Y entonces se quedó, y ahí se agarró la onda y dijo, ¿a quién le dejo el informe? Y entonces por ahí salió el presidente de la Comisión de Protocolo de la Cámara de Diputados y dijo, a mí, pues ahí se lo dejó. Y desde entonces, en este país no hay posibilidades de que haya un State of the Union. Un informe civilizado de un presidente que llegue al Congreso y que lo dejen pasar, carajo. ¿Y saben qué? Nadie dice nada. Ni en el Congreso, ni los senadores, ni los diputados, ni la sociedad, ni el presidente, ni nadie. Y hablamos de diálogo entre poderes. ¿Ven dónde está el problema? En nosotros. Bueno, muchas gracias, señor periodista. Y con usted también regresamos. Y también soy ingeniero y matemático, ¿eh? Sí, porque sé no que sé le por qué gustan no. las ecuaciones. No, pero... Pero a veces es mejor el rol de periodista Sí. por vocación. No, es que vi por como que profesión. viste sus estudios y dije, y yo no estudié nada, pero yo sí Es que estudié. usted exactamente reconoció también. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué, manita? O sea, el periodismo es una carrera que se Si discute. quieren me promuevo, soy ingeniero civil y tengo una maestría en matemáticas aplicadas. Y aparte soy periodista. Pero- Sí, yo sé Bueno, que le gustan las ecuaciones, pero pensé que la profesión de periodista también era muy interesante. Sí, la de la Y es vida una carrera. Bueno, pero está bien, señor ingeniero y periodista y matemática. y matemático. Y que le gustan las ecuaciones. Y cada quien vive su ecuación como mejor le funciona. Ah, claro, Ok, por vamos a preguntar algo en el tema de seguridad y esta pregunta es para todos los presentes. Hay una ley de seguridad interior que se está discutiendo por la sociedad civil en sus alcances en atención a derechos humanos. La solución es tener mayor amplitud en la capacidad de las Fuerzas Armadas en lugar de la regulación del uso de las Fuerzas Armadas y del uso de la fuerza que éstas utilizan. Es decir, la ley de seguridad interior promete cambiar los índices de inseguridad en este país. ¿Qué haría usted para mejorar la seguridad? Sí. No, si le pregunto en el mundo, ya tenemos la madre bomba de todas las bombas ahí, ¿no? Y tenemos Siria y tenemos Afganistán. Entonces, no, en México. ¿Qué haría en México? En este país no hay voluntad para que haya seguridad. Y no hay voluntad para que haya seguridad porque el sistema de gobierno es el promotor de la inseguridad, porque es el que controla a la delincuencia. Actores del gobierno y actores de la delincuencia están ligados. Y el narcotráfico, la delincuencia organizada, el contrabando, la piratería, la informalidad, es una forma brutal de promover la ilegalidad dentro de la economía mexicana. Todo está auspiciado por un gobierno que no solamente no pone orden, sino que participa del propio negocio de la ilegalidad de todos esos factores que les acabo de proponer. Es decir, los verdaderos capos de la delincuencia están dentro, operando dentro del gobierno. Y cuando hay una acción de gobierno que se debe de tomar para poner orden en un cierto sector de la ilegalidad, en ese momento la ilegalidad ya se da cuenta y acciona antes de que el gobierno accione en contra de ellos porque fueron informados previamente de lo que iban a hacer o del operativo que se iba a hacer en una actividad específica. Gobernadores ligados con el narcotráfico, secretarios de Estado ligados con la delincuencia, secretarios de la defensa, que en este país controlaron al narcotráfico en recientes sexenios. Y entonces cuando sale una
medida que trata de buscar el poner orden, tendría que ser desde la punta de la pirámide hacia abajo, la voluntad y la actitud para cambiar esta inercia en donde la autoridad auspicia a la ilegalidad, desde mi punto de vista. Y en México no ha habido, en algunos casos, la voluntad, en algunos casos la capacidad para inhibir a todas las expresiones delincuenciales en la punta de la pirámide. Les cuento en 10 segundos, yo tuve muchos diálogos con un personaje que ustedes han visto en las series, que se llama el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. El Chanoc de Amado Carrillo era Raúl Salinas. Y entonces, luego nos preguntamos por qué no se puede controlar al narcotráfico dentro de una estructura gubernamental, cuando es la estructura gubernamental la que mueve realmente los hilos del poder para que se mueva también la delincuencia. En este país tiene que llegar alguien limpio hasta arriba para limpiar hasta abajo, con un equipo de gente que esté en la misma voluntad que él para realmente romper todos estos vínculos con los enormes, monstruosamente grandes intereses manejados a través de... ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Bill Gates, entre Bill Gates, Carlos Slim, así. Si lo ponemos así en greña, cualquier narcotraficantote grandote de México es más rico que cualquiera de ellos. ¿Y cómo mueves toda esa lana en una estructura en donde hay un gobierno? Con el gobierno. Suena feo, pero así es. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Emilio Álvarez y Casa, la misma pregunta para usted. La solución es una ley de seguridad interior. ¿Cuál es la solución en temas de seguridad? Como dirían los clásicos, ese tema sí se lo vengo manejando desde hace años. Miren, vamos a hacer un rapidísimo ejercicio. Les comparto parte de mis 3 minutos. Levanten la mano aquellas y aquellos que se sienten en un país seguro. Gracias. Segunda pregunta. Levanten la mano aquellos y aquellas que piensan que México es un país libre de corrupción. Gracias. Tercera pregunta. Levanten la mano aquellos y aquellas que piensan o se sienten representados por los partidos políticos. Gracias. Bueno, ese es parte del diagnóstico. Justamente ese es parte del diagnóstico. Dato. En los últimos 15 años, México es el país de América Latina que más ha gastado en materia de seguridad. Las 21 sesiones del Consejo Nacional de Seguridad han aprobado por unanimidad las decisiones. Se han gastado toda la lana, toda, y no llega. El resultado de seguridad, para que ustedes levanten la mano y digan, me siento segura, me siento seguro. Y pueda ir con mis cuates a entrear sin tener miedo que me secuestren. Sin que tenga que negociar con mi mamá, como si fuera la paz árabe-israelí, si me voy de antro. Sin que tenga que estar whatsappeando con mi jefe, a ver a qué hora llegas, con quién estás, cómo estás. O sea, sin tener una bronca digital. O sea, el problema de la seguridad es una cosa que tiene que ver con nuestra vida cotidianita. Sin tener miedo de tener éxito para que no me secuestren, porque si hablo un negocio más grande, entonces me van a extorsionar. Sin tener miedo de usar un reloj, un teléfono en el transporte público, porque me van a agandallar. O sea, la seguridad tiene que ver con nuestra vida cotidiana y concretita. ¿Cuál ha sido lo que ha pasado? La gente se encierra en su casa. Entonces, en lugar de ir a entrear, pues hijito, vente con tus amigos a la casa. Entonces la gente sube cercas, vallas eléctricas, puertas, la gente se encierra. No encerramos a los delincuentes, incluidos los políticos. Entonces, ¿qué me parece que tenemos como dilema? Las escaleras de arriba para abajo, pero se barren todas. Y el fenómeno que tenemos esencialmente es que no tenemos confianza en nuestras instituciones de seguridad. Pregunta, si ustedes chocan, ¿a quién le hablan primero? ¿A la compañía de seguro o a la policía? ¿Al seguro yo o al seguro? ¿Por qué pensamos que la policía es problema? Vemos muchos problemas, pobre güey, o sea, ya le cayó 5 policías, no, ya eso le va a costar carísimo.
no le pensamos a la seguridad como la policía como protección. ¿Y saben cuál es la tragedia? No hay servidor público más cercano que la policía. Si tú no haces un trámite, no vas al gobierno, pero ves 20 policías en el día. No necesitamos una ley que regularice 10 años de uso indebido de la fuerza pública. Necesitamos policías confiables. El ejército es la institución más confiable, hay que cuidarla. Es un tema de la proporción en el uso de la fuerza. Un soldado está entrenado para el uso letal de la fuerza. Por lógica, eso queremos que haga. Y lo ponemos de policía, ¿cuál va a ser el resultado? Pues va a matar. Y eso es lo que está pasando. ¿Y vamos a legalizar eso? No, gracias, no cuenten conmigo. Muy bien, muchas gracias. La misma pregunta para usted, maestro. Sí, yo he insistido en que el tema de, digamos, la ley de seguridad interior tiene un ángulo de fin de ciclo, ¿no? El poder civil está claudicando a su obligación más inmediata, que es garantizarle seguridad a los ciudadanos y las ciudadanas que votan por ellos. Entonces, cuando promueve una ley de seguridad interior, es reconocer pues, que no sirvió para nada el ejercicio del voto, el ejercicio de aquel hombre, aquella mujer que llega a ser autoridad municipal, que llega a ser gobernador o gobernadora, y al final de cuentas es decirse al poder castrense, tengan, como nosotros somos incapaces de garantizar que la democracia liberal funcione, ustedes son los que tienen que tener lo que hemos comentado, la capacidad de investigar, la capacidad de saber quién tiene la razón en tal o cual hecho delictivo y claudicar en términos de poder civil. A mí me parece que el principal título de esa ley, y así lo he venido subrayando, qué bueno que esto se pudo detener por el momento, no veo condiciones de que mañana o pasado se vaya a aprobar en la Cámara de Diputados, pues el principal artículo que hay que poner es el poder civil como responsable de la seguridad interior. Y el tema transitorio en el que tenemos al ejército que ha cometido violaciones graves a los derechos humanos, varios elementos de ellos, y no pequeñas, terribles, pues entender también que lo que queremos es, subrayo, creo que puede haber una coincidencia en eso, es una institución que tenemos que salvaguardar y proteger. Y que la sacamos a las calles, yo que soy de Guerrero, pues de pronto porque no había quien estuviera proporcionando seguridad. A mí se me ocurrió en algún momento cuando era diputado federal, hubo un intercambio de fuego en la parte alta de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero, y llegó gente. Yo era coordinador de los diputados del PRD y llegó conmigo y me dijeron, un grupo de organizaciones de derechos humanos, y me dijeron, no, hubo violaciones a las garantías, a la condición de las personas ahí arriba por parte del ejército, por parte de la Marina. Y yo no dudé, digamos, ni un solo minuto en decir, levantar un punto de acuerdo y decir, hubo violaciones, la Marina debería de evitar este tipo de presencia física. Y yo creo que es una de las ocasiones en las que más llamadas telefónicas y más contactos vía tweet, etcétera, yo he tenido por parte de la gente, en este caso de la Tierra Caliente, que me decían, güey, ¿estás loco? ¿Neta estás loco y estás pidiendo que el ejército se salga de la Tierra Caliente? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger si no hay quién? Si no está la Armada, si no está el ejército. Entonces, ¿por qué les pongo este planteamiento? Porque esa es la realidad en sus claroscuros que hoy vive nuestro país, donde la policía pues, está carcomida, está totalmente colapsada. Pues fueron policías los que entregaron a los 43 chavos de Ayotzinapa, pagados con billete, con dinero de nuestros impuestos, ahí en Guerrero, ¿no? Y luego se los entregaron a los criminales, viéndolos la policía estatal en el C4, la policía, las fuerzas del orden federal. Bueno, ese es el problema que hoy tenemos, y me parece que la ley de seguridad interior pues no está poniendo en el corazón de la discusión al poder civil. Cuando ustedes ven la fotografía esta, que es importantísimo estarla reiterando, repitiendo, porque los 32 gobernadores presentes en esa fotografía son parte no solamente de un hombre o una mujer malandrino o malandrina. El asunto es parte de una visión sistémica, y ellos son los responsables de cómo tiene que darse la seguridad en el país. Muy bien, gracias. Cuarto y último bloque, para luego dar pauta a la salida puntual al examen doctoral que tiene el licenciado Emilio Álvarez y Casa Longoria. Así es que comenzaremos esta ronda por usted, y el tema es materia económica, comercio en particular. Ya estamos hartos de que nos digan que no va a pasar nada, que el Telecam va a seguir vivo. Plan B, si Estados Unidos denuncia o renuncia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿cómo enfrentarían ese escenario? Gracias. En el ánimo de las aclaraciones académicas, yo todavía no soy doctor. Yo soy maestro y voy a hacer mi examen de doctorado, pero todavía no soy doctor.
¿no? Ah, la cita es con usted mismo. No va a No, ser ahorita soy sinodal. examen de grado de licenciatura. Ah. Pero pues como estamos aclarando los títulos, Ah, yo dije, a lo mejor da su propio examen y nosotros aquí. apenas voy a hacer mi examen de doctorado. A ver, yo creo claramente México tiene salvaguardas con independencia al TLC. Y las salvaguardas de la OMC son muchísimo más severas que las del TLC. Y no se puede así de buenas a primeras, nada más que porque voy a subirte el arancel. Entonces México tiene salvaguardas jurídicas con distintas instancias. La segunda, además de las salvaguardas, pues no estamos ni tuertos ni tullidos, ni mal, ni indebidamente parados en el escenario. ¿Qué quiere decir eso? Hay una relación de condependencia económica. Cuando se bloqueó, cuando se rompió el bloqueo a los camioneros mexicanos, fue precisamente porque se les dijo a los vendedores de maíz de Iowa, señor, ya no le vamos a comprar a usted, vamos a comprar a los de Canadá. Por cierto, las 3,000 toneladas que nos vende se las puede quedar, gracias, vamos a comprar en Canadá. Dígale a su representante a ver si va a seguir votando en contra de México. Y rompimos lo que legalmente establecido, y estaba permitido que los camioneros mexicanos entraran, pero los bloqueaban porque eran sus ganas de bloquearlo. Y rompimos ese bloqueo por una serie de acciones estratégicas, políticas, comerciales y diplomáticas. Y México tiene, ni más ni menos, la red consular más grande del mundo de un país en el otro. Tenemos la red consular más grande del mundo en Estados Unidos, lo que existe en el mundo. Eso, en estrategia política comercial, se puede utilizar. También, honestamente, creo que tenemos que agradecerle al señor Trump, porque nos está haciendo vernos hacia adentro a fuerzas. Mientras no desarrollemos el mercado interno, mientras no generemos condición, por ejemplo, qué bueno que hay inversión extranjera, pero cuando abrimos las puertas para Audi, cada puesto de trabajo de Audi nos costó 9 millones de pesos. Cada puesto de trabajo que le dimos a Audi, con dinero público. ¿Qué pasaría si un empresario mexicano recibiera un empujoncito de la 10ª parte de eso? Qué bueno que haya inversión extranjera. Ahora, tú dijeras, mira, es que los Audis se van a vender muchísimo. No, en la Ciudad de México va a haber harto Audi, hartísimo. No, no es un producto para el mercado interno, salvo excepciones notables. Entonces me parece que no hay una conexión. Miren Guanajuato. Guanajuato tiene promedio de crecimiento económico entre el 6 y 7%. Notable. Conexión global, muy bien, palomita. El 52% de la gente de Guanajuato no tiene ingresos para comer lo suficiente. El 52% de la gente de Guanajuato se puede ir a dormir con hambre. Entonces, el modelo económico que tenemos genera nichos de conexión global y enorme pobreza. El 52% del ahorro en Alemania está en cajas de crédito u otros mecanismos de ahorro. El 52% en Alemania. Nosotros financiamos el sistema banquero de España. Las ganancias de Bancomer y de Santander, de los bancos mexicanos, son el 53% de sus ganancias. Ese sistema económico, yo no sé cómo les va a ustedes al banco o a sus papás cuando quieren pedir una tarjeta, un servicio, todo lo cobran. ¿Y saben dónde va la lana? Allá. Esas reglas, donde no hay mercado interno, donde nosotros financiamos, donde hay pobreza, donde la mitad de la población de este país se va a dormir con hambre, no es una democracia, no ayuda. Qué bien que haya inversión extranjera, tenemos que pararnos contra un distinto y tenemos mecanismos, pues si fuéramos, ¿qué pues? O sea, hay condiciones para pararse al güero, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me hago cargo que está más grandote, pero no estamos solos. Muy bien, muchas gracias. Lo que he aprendido a lo largo de mi carrera académica es que si queremos acercarnos a la ciudadanía, no son los grados lo que nos acercan, sino nuestra sencillez. Entonces, más allá de los títulos que ostenten, y en atención al tiempo que usted tiene. Es correcto. Y al tiempo que usted tiene, si se quiere quedar 3 minutos más con nosotros, conocería la postura de Pedro Ferriz de Con. Y la de Armando. Y la de Armando. Un favor muy grande, les pedimos a los jóvenes de esta comunidad universitaria, colegas y amigos, que no incurran en aceptación de otorgamiento de firmas al salir de este salón. Este es un evento 100% académico y no proselitista, para no incurrir en violaciones de las leyes electorales de este país. Entonces, por favor, les pedimos que se abstengan a los equipos de quienes nos acompañan de recabar cualquier firma y a ustedes, por favor, en abstenerse de firmar cualquier documento. Si quieren hacerlo fuera de la institución, adelante, pero no en el TEC de Monterrey, por favor. Dicho lo anterior, preguntaría a usted, te preguntaría a ti, Pedro, lo mismo.
En tema de comercio internacional, plan B en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pienso que el problema no es con Estados Unidos. El problema es con Donald Trump y no con los Estados Unidos. Tenemos una relación comercial con los Estados Unidos que es deficitaria para los norteamericanos y Donald Trump esto lo interpreta como que es una condición desfavorable para su relación comercial con México. El problema de que haya una relación deficitaria entre Estados Unidos y México tiene que ver con los dos y tiene que ver más con la cantidad de elementos, de insumos materiales que compra Estados Unidos con respecto de lo que compra México. No solamente de lo que exporta el uno al otro, sino de lo que adquiere el uno del otro. Por ejemplo, hay un déficit comercial entre China y los Estados Unidos, favorable a China, que es 3 veces mayor, o 4, dependiendo de los años, mayor que el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. ¿Y por qué si el presidente de los Estados Unidos se reúne con Xi Jinping, o por qué si el presidente de los Estados Unidos se reúne con Justin Trudeau, o por qué si el presidente de los Estados Unidos se reúne con Benjamin Netanyahu, o por qué sí con Angela Merkel o con Theresa May, y por qué no se reúne con México, con el presidente de México? ¿Por qué a ese nivel el presidente de los Estados Unidos descarta al presidente de México de las negociaciones? Yo creo que en algún momento nos habremos puesto a pensar qué está pasando ahí, por qué no se hizo una reunión que, en lo que yo tengo de memoria, cada vez de que entraba un presidente mexicano o cada vez de que entraba un presidente norteamericano a la Casa Blanca o a Los Pinos, la primera o la segunda reunión que se hacía a nivel cimero era entre Estados Unidos y México, y en esta ocasión históricamente no se ha hecho. Pienso que ahí tiene que haber, hay que esperar a los norteamericanos, es como el judo, hay que esperar a ver qué tanta fuerza tiene la iniciativa de Trump ante su Congreso para romper las relaciones comerciales con México, tomando en cuenta que México es el segundo socio comercial de los Estados Unidos. No somos cualquier paisito, somos el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos. 1. 2, ¿vieron la noticia de ayer? El señor Donald Trump tiene que cancelar por el momento la construcción del muro, porque hoy tiene que arreglar el que el gobierno de los Estados Unidos tenga operatividad material para poder seguir operando dentro de 15 días. Entonces, las prioridades fuerzan a que el presidente de los Estados Unidos tome otros caminos de su jerarquización de problemas. Eso por un lado. Y por el otro lado, todos los intereses comerciales que tiene fincado Estados Unidos en México, ¿cómo los va a solucionar? Por decirles un ejemplo, le dice a Ford, vénganse para acá, dejen la producción en México. ¿Cuántos años tiene Ford en México? 80. ¿Cuánto vale las instalaciones de Ford en México? 100,000 millones de dólares, 50,000 millones de dólares, 20,000 millones de dólares. Y entonces, por una orden presidencial, Ford va a decir, dejo mis instalaciones de Ford en México y se las dono a la CONASUPO para que hagan bodegas para apilar maíz, ¿no? Por un señor que en 3 años se va. Entonces, a mí no me espantaría tanto el si hay o no TLC. A mí más le preguntaría al señor Donald Trump es si va a haber Donald Trump en 2 o 3 años. Muy bien, muchas gracias. Tenemos el tiempo encima. Nuestro último invitado en esta ronda, Armando Ríos Peter, tienes la palabra, por favor. Sí, yo creo que en el tema de la relación con Trump y, bueno, por ende con la administración estadounidense ha estado plagada de torpezas, pero sobre todo plagada de una condición como de asimetría mental. El problema que tenemos respecto a los estadounidenses, muchos mexicanos y mexicanas, es un tema de asimetría mental. Y yo creo que ese es el problema que tiene la administración de Peña Nieto. Ven hacia arriba a Trump, digo, si no, no lo hubieran llevado a Los Pinos, en fin. Pero creo que hay una serie de áreas de oportunidades significativas en las cuales lo que hay que tener es mucha claridad respecto a dónde están las fortalezas. Yo metí una iniciativa
sobre dejar de comprarles el maíz a la gente de Iowa, ¿no? Esa iniciativa la han discutido más en el Capitolio que aquí, en el Senado de la República, porque saben de qué se trata lo que les compramos en maíz. Les compramos 1.5 millones de toneladas, 1.600 millones de dólares al año de maíz amarillo, del cual depende nuestro ganado, ¿no? Del cual es la parte del forraje. Durante 20 años se lo hemos comprado a ellos. ¿Ha hecho sentido económico hacerlo? Sí. Yo no soy de los que están en contra del Tratado de Libre Comercio, pues el 20% de nuestro Producto Interno Bruto depende de eso. Pero si de repente Estados Unidos dice, no, pues ya no te compro, y además de todo es la gente del Midwest, del Medio Oeste, que son los que más apoyan el discurso antimexicano, Iowa, Nebraska, Wisconsin, Dakota del Norte, Dakota del Sur, en fin, pues vale la pena decir, oye, pues ya no te compro a ti, ¿no? Y nosotros metimos un planteamiento que en pos de la seguridad alimentaria pudiera en un primer momento diversificar el consumo. Estamos planteando comprárselo a Brasil, Argentina, Canadá. Y qué coincidencia o qué interesante dato que cuesta $10 más barata la tonelada de maíz puesta en Veracruz, si se lo compras a Brasil. Entonces, obviamente, hoy hay gran estado de alerta porque dice, güey, ¿qué están haciendo acá, no? Pues, ¿qué está diciendo Trump que está generando estas condiciones? Hay tiros de precisión retaliatorios que tenemos que utilizar. Otra, digamos que es uno de los grandes planteamientos. Yo lo puse justo el día que vino Trump, me avisan, porque si no me... Justo el día que vino Trump, yo dije, bueno, pues si estos cuates nos están atacando, ¿por qué seguir colaborando en materia de combate al terrorismo cuando no es una prioridad de nuestra agenda? ¿No? Digamos, México tiene que ser muy claro, muy contundente, sin asimetrías mentales, en qué es lo que trae a la mesa. Y obviamente la relación con México es significativa, sea de parte de seguridad, sea la parte comercial, sea la parte de ingresos. Creo que ahí es la disyuntiva. Hay que destruir, hay que acabar pues, con la asimetría mental que hoy permea en muchos, obviamente, partes del gobierno, pero también en muchos integrantes de la sociedad, si es que queremos verdaderamente relanzarnos como el gran país que estamos convocados a ser. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dicen que la puntualidad es de los reyes y el TEC de Monterrey se precia por la puntualidad. Queremos agradecer a don Emilio Álvarez y Casa Longoria por haber venido. Lo liberamos porque sabemos que tiene que generar una casta de élites estudiadas como lo es adquirir un doctorado, que no es cosa menor. Ojalá que todo el mundo pueda en este país tener ese grado alguna vez. Le damos su testimonio con mucho cariño, deseándole lo mejor en su carrera profesional y política. Hasta pronto. Bueno, jóvenes, y antes de dar paso media hora a las preguntas en este foro, tenemos algunas preguntas de las redes sociales. Si quieres, siéntate acá, Armando, por favor. Y muchas gracias. La primera pregunta, y podrían contestarla cualquiera de los dos o ambos, o como quieran, es de @Dave2610, que pregunta: ¿cuál es la propuesta de cada uno para mejorar la relación con Estados Unidos durante la presidencia de Trump? Ha quedado parcialmente contestada en este segmento, pero si tuviesen alguna otra idea que añadir, se los agradeceríamos. La siguiente pregunta es de Pedro Camilo, también por Twitter, que dice: ¿cómo conformarían su gabinete si llegan a ser presidentes candidatos independientes? Y por último, la de Andrés Joven 96, ¿cómo va a lograr el candidato independiente alcanzar el padrón electoral y así no otorgar el voto indirecto a otros candidatos? Específicamente él se refiere a Andrés Manuel López Obrador. Y una pregunta que yo tengo que tiene el mismo sentido es: ¿cuántas firmas se necesitan para ser candidato independiente de acuerdo a nuestra ley? ¿Cuántos tienen derecho a voto? Y si ustedes logran al menos un puntaje importante para, una vez alcanzada una candidatura independiente, llegar a ser electos presidentes, o la candidatura independiente a estas alturas es solamente testimonial o es efectiva, preguntaría yo. Cualquiera que quiera responder, muchas gracias. Bueno, para obtener el derecho a subirnos a la boleta, cualquiera de los que estemos en este momento como postulantes independientes o ciudadanos, es de un poquito menos de 1 millón de firmas, 900 y tantas mil firmas, pero dadas las condiciones que hay en el INE, yo pienso, no sé Armando qué opines, que debemos de conseguir más porque nos van a anular muchas, por un lado. Por otro lado, tiene que haber 17 estados de la República en donde en su padrón electoral local obtengamos más del 1% de las firmas para la causa del casi 1 millón de firmas que necesitamos. Es decir, no podríamos solamente obtener el 1 millón de firmas en el Estado de México o en el Estado de Veracruz. Tendría que ser en la mitad más uno de los estados en donde obtuviéramos en esos lugares
el 1% del padrón electoral. Pienso, y ya ha habido mucho la disquisición, de si le estamos haciendo el trabajo a los partidos políticos fragmentando el voto. Nosotros creo que lo que estamos haciendo es proponiendo una postura ciudadana, antisistémica, no una postura de partido. Y yo creo que en el momento en que lleguemos a la recta final, Armando, Emilio y los que tengamos la capacidad de poder dialogar, nos dialogamos, actualmente lo hacemos, y nos pondremos de acuerdo para ver quién de nosotros se encuentra en la mejor condición para representar a una candidatura ciudadana hacia la presidencia de la República. Eso es por lo que a mí respecta, no sé, Armando. Sí, bueno, la ley la verdad está un poco, bueno, plantea muchas dificultades. La verdad es que la figura independiente es como que una malcreación del sistema de partidos para, pues, tratar de evitar la competencia. Primero que nada, yo le veo una difícil capacidad de competir a la candidatura independiente si habemos 6, 7, 10, en fin, entre más candidatos haya, difícilmente va a haber capacidad de que la candidatura independiente se vuelva un elemento atractivo verdaderamente antisistémico. Por eso yo no me descarté hace rato de ser asesor, Digo, me encantaría ser presidente sin duda alguna, y eso lo voy a trabajar. Pero quien no entienda que el tema independiente tiene que ver con una forma de pensar distinta a la política, pues estamos cayendo tal vez hasta en lo mismo. Yo soy el que arregla, yo soy la gran personalidad que va a llegar a transformar a México. Neta, eso no funciona. Lo que funciona es una visión mucho más colectiva, mucho más de un amplio grupo de actores que estén pensando fuera de la caja y que pensamos que podemos cambiar. Más o menos, ¿cuántos creo que pensamos así según algunas encuestas? Un 20% de la sociedad, 24 millones de personas. Varios ahorita ya vi que tenían teléfonos celulares. Hoy esos 24 millones de personas sí tenemos posibilidad de articularnos. Y sí tenemos capacidad de generar un proceso de liderazgo que pueda saltar al escenario y que pueda ganar al sistema de partidos. Eso a mí me interesa mucho que lo pongamos en contexto. Habrá que ponernos de acuerdo entre los candidatos o candidatas independientes. Tal vez ahorita hay 6, al rato va a haber más. Tal vez ahorita uno está arriba, Pedro está arriba en las encuestas, tal vez otros están abajo. El tema es que hay que entender que esto es un proceso no similar al que están siguiendo los otros. Por eso hay que hacer una campaña sin dinero o con muy poquito dinero. ¿Para qué? Para poder generar una visión realmente distinta a que te estén entregando 500,000 pesos o que estén entregando rotoplaces, en fin. ¿Cuál es una de las cosas que hay que ver? Por ejemplo, las firmas que me dieran a mí, y ahorita no se vale pedir firmas, ¿sí? Entre octubre y el mes de enero es cuando se puedan pedir firmas. En estos eventos se pueden pedir datos, etcétera, para estar comunicados. Si el TEC no lo permite, pues ni modo. Pero el asunto es articular a la gente. Es importante especialmente en este momento. ¿Por qué? Porque el tiempo gira y va en contra de los que están en lo independiente. Porque los candidatos ya tienen la posibilidad de tener los registros. Por ejemplo, las firmas que ustedes le dieran a Pedro Ferriz no le servirían a Armando Ríos Peter o no le servirían a Emilio Álvarez de Casa. Entonces, cuando lleguen al INE, se van a poner a detectar y de repente ustedes dijeron, es que yo quiero independiente. La gente es que tal vez me gusta más Pedro, pero si queda Emilio, pues está bien, porque creo que es el fenómeno, lo que hay que producir, hay que generar el movimiento. Pues las firmas de ellos no le servirían a otro. Entonces es algo que hay que cambiar. De hecho, nosotros tenemos una iniciativa que vamos a presentar y esto es importante comunicarlo porque esa capacidad de articularse en este momento, especialmente en las universidades, va a ser fundamental para que entre octubre y enero, que es cuando tienes que juntar 1 millón de firmas, 17 estados con 1%, pues tengas tu capacidad de hacerlo rápido. Qué bueno que ahora hay teléfonos celulares. Macron no es una causa, no es un contexto, digamos, de la coyuntura, o Trump que en un año logró ser presidente. Hoy el planeta funciona de manera más rápida. Quienes quieran que esto se vuelva realmente un fenómeno de transformación, busquemos al mejor hombre o mujer que lidere el momento de cambio del país. Eso es precisamente lo que tenemos como reto. Muy bien, muchas gracias. Le agradecería a los amigos de Concepto Radial Campus Ciudad de México que nos apoyen en la interacción con el auditorio aquí presente. Levante la mano, por favor, aquel o aquella que tenga alguna pregunta. Si quiere ser breve, no editorializar tanto, simplemente realizar la pregunta diciendo su nombre y la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta pregunta es para los dos. En el supuesto de ser un candidato a la presidencia o
Gustavo Solórzano. En el supuesto de ser un candidato por la vía independiente, ¿cuál sería la propuesta de cicatrización entre el gobierno y la gente del pueblo? Porque el pueblo pues desconfía mucho del gobierno. Tristemente el crimen organizado está más organizado que el mismo gobierno y pues a veces prefieren apoyar al crimen organizado que al gobierno. Bien, pues, ¿quiere contestar acá? Bueno, a ver, yo creo que esta campaña tiene una enorme oportunidad de ser 180 grados distinto a lo que hemos visto. En las otras campañas lo que hemos tenido es un momento específico, la elección, la jornada electoral, llega la gente, deposita su voto y se acabó. Creo que de manera diferente de lo que hemos visto en la elección de Peña, en la elección de Calderón, en la elección de Fox, hoy precisamente lo que se puede es generar un movimiento que se quede articulado y actuante. Cuando yo hablo de 24 millones de personas, creo que la meta objetivo es lograr tocar a 24 millones de personas que piensan de manera diferente al país, que no son víctimas, que no están solamente enojados, sino proponen cambio, que están interesados en actuar, que no se van a echar, perdón que lo diga, echando la hueva el día de la elección o porque se fueron de parranda y que no fueron a votar. En fin, hay mucho de ese fenómeno, digamos. Aquí nadie les pido que se ponga el saco porque son del ITAMI, que el TEC, y todos van a ir a votar y van a incidir en el proceso electoral. No me refiero a ustedes, me refiero a que eso pasa mucho. Vean el Brexit, vean el tema de las elecciones cuando de repente, o los millennials, o la generación Z, o los que están estudiando, de repente son el factor de cambio y no salen a votar. Entonces, lo que renuncian es a la capacidad de ser el elemento crucial de transformación, que creo que si esos actores se articulan, deciden participar, si la lógica independiente les hace sentido, y no solamente ver un candidato o candidata, sino ser candidatos independientes. Ser candidatos como Kumamoto, que con 18 mil pesos le ganó personas que estaban gastando 3 millones de pesos, 4 millones de pesos. Aquí hay gente que puede hacerlo, y no estoy haciendo proselitismo. Pueden ser candidatos, pueden ser diputados federales, pueden ser diputadas federales, senadores, senadoras. ¿Por qué no? Ese es precisamente el fenómeno que hay que articular. Y si me aceleran un poco, ese es el fenómeno que puede perfectamente quedarse articulado porque hoy la tecnología permite que la democracia sea cada vez más directa. Por lo tanto, que la articulación y la representación tenga también elementos de democracia directa y participativa mucho más contundentes. Creo que esa es la forma de recuperar la confianza. Que ese ejército articulado, organizado, se vuelva una luminaria, una luz, un alumbramiento para tal vez otros 100 millones que pues están si el que no tranza no avanza, pues está muy cabrón, no se va a cambiar nada. Creo que ahí es donde puede estar el cambio. Y esa es mi apuesta. Muy bien, gracias. Yo también pienso, Gustavo, ¿verdad? Yo pienso, Gustavo, también que no solamente nosotros no confiamos en nuestras autoridades, porque hablas de una operación cicatriz, ¿no? Sino que las autoridades no confían en nosotros. Mira, acabamos de llegar el otro día de vacaciones, veníamos del extranjero, mi esposa y yo, y en el avión nos dijeron que iba un nuevo sistema de revisión de maletas, en donde electrónicamente se escanean ahora las maletas cuando las bajan del avión, y ahí se dan cuenta de lo que traes, y incluso ya no hay ni semáforo, ¿sabes? Ya no hay semáforo fiscal cuando llegas a México. Entonces, bueno, total que esperamos un tiempo ahí para que nos dieran las maletas, y ya que nos dan las maletas, ya en el momento en que íbamos a salir a donde estaban los semáforos, había otra vez una autoridad que decía, ¿de dónde vienen? ¿Qué traen? Y entonces la pregunta es, ¿pues qué no me acabas de revisar? En un país en donde hay confianza biunívoca entre el gobernante y el gobernado, tú llegas a un lugar y dice, algo que declarar, y pasas por una línea roja y declaras. Algo que no, nada que declarar, y pasas por una línea verde y te vas. Hay dos chistes en este asunto. Uno, que el ciudadano tenga el suficiente peso ético para decir sí tengo algo que declarar y paso por la roja. Y por otra parte hay una autoridad que decidió por una línea roja y una verde y que decidió que el ciudadano podía discernir entre la jerarquización mental de decir sí declaro o no declaro, porque tengo un compromiso ciudadano con la autoridad. Entonces aquí el problema es doble. Yo no confío en mi autoridad, como tú tampoco, pero la autoridad, te tengo noticias, tampoco confía en ti. Entonces creo
que lo que se está viendo a nivel tecnológico en el mundo, no nada más en México, en el mundo, es un movimiento. Léanse un libro muy interesante de Walter Isaacson que se llama The Innovators, los innovadores. Léanlo, por favor, para que se den cuenta de por qué estamos viviendo este momento ciudadano en el mundo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se mete en otro tipo de conflictos como Vietnam, etcétera, las grandes corporaciones, las grandes instituciones, las grandes manipuladoras del poder tenían el control de la información. Y hubo un grupo de hipiones raros que vivían en la comuna y paz y amor y se daban sus toques de mota todos los días, que dijeron, power to the people, güey. Power to the people. Y entonces, la idea de crecimiento tecnológico, en lugar de seguirse acumulando en centros de poder, ¿qué pasó? Se democratizó en tu teléfono. Y hoy nos estamos encontrando con sociedades que ya no entienden las instituciones del pasado porque se han democratizado de tal manera. Mira eso que dice Armando, por ejemplo, de los cuates que traen celular. Para el 2018 va a haber 85 millones de cuentas de Facebook en México. 85 millones. Va a haber 15 millones de ustedes, muchachos, que van a votar por primera vez. Y va a haber una interconexión bárbara a nivel de nuestros celulares que nos va a permitir permear la democracia o permear la participación ciudadana de otra manera. Y creo que ahí es en donde pudiéramos empezar a ver un movimiento como una bola de nieve cada vez mayor en la que ustedes, cuando se den cuenta, van a estar formando la nueva sociedad del siglo XXI. Muchas gracias. E incluso algunos futuristas dicen que nuestra cédula de identidad será el Gmail. ¿Sí? Bueno, a reserva de ello, tenemos también que interactuar con nuestros alumnos que también escriben por redes sociales y otras. Antes de dar paso a esta pregunta de Pedro, rápidamente intercalar una pregunta del público de las redes sociales, por favor. Tenemos 10 minutos, así es que tomaremos estas, las de Pedro y alguien más, para concluir nuestro evento y que ustedes puedan ir a sus clases y nuestros participantes ir a sus eventos. Bueno, en realidad, David Miranda, Pedro Morales y Andrés Gómez tienen una incidencia en sus preguntas que tiene que ver como, tú hablabas, por ejemplo, Armando, del Brexit y del proceso electoral de Estados Unidos, donde los millennials particularmente no salieron a votar, sino que confiaban en que se iban a resolver las cosas a su favor y no pasó así. ¿Cómo revertir esta apatía? Si es posible y recomendable una segunda vuelta para una mayor legitimidad, y si en todo caso el fiscal anticorrupción en todo caso tendría que ser nombrado por el voto popular. Sí, a ver, yo estoy a favor de la segunda vuelta, lo he estado, digamos, desde antes. Me parece que es necesario generar una condición donde la participación se pueda ver, que la democracia en su articulación pues le hace más sentido a la gente. Entonces, creo que garantizar mecanismos de participación como los que estamos hablando en discusiones de esta naturaleza tienen que ser, digamos, un proceso que no se espere hasta que venga la elección. Yo creo que la elección está instalada, lo queramos o no. Es una elección adelantada. La gente está, digamos, un poco en la sensación de, híjole, ¿qué va a pasar en el 2018? Hay una condición crítica. Las crisis son recurrentes, semana tras semana te sale un nuevo escándalo, la gente dice que esto ya se acabe. Pero esto hay que resolverlo, yo creo que con inteligencia y un poco con menos tripa y un poco con más espíritu, con mucho más ánimo espiritual de hacia dónde queremos llevar al país, hacia dónde queremos llevar México. La política, y perdón que lo diga, pero pues, tiene que dejar de dar hueva. La política a la gente le da hueva o le da flojera, para que se entienda mejor, ¿no? No le gusta a la gente la política. Los chavos dicen, oye, pues este cuate me está hablando de no sé qué cosa, unos números, tal. Y cuando yo hablo de que tiene que ser algo más espiritual, tiene que haber una conexión más de lo que hoy hay enfrente. Por ejemplo, si ustedes están estudiando, pues tendrán que entre 25 años hacia abajo los que están estudiando, ¿no? El país que viene es el de ustedes, es el país que está hoy en crisis, el que tiene las crisis recurrentes y el que puede empezar a salvarse a partir del 2018, no dependiendo de cómo se genere una lógica de articulación que no solamente tenga que ver con quién vota, con quién gana,
que tengan que ver un poco con cuál es el modelo de país al que le estamos apostando. A mí me interesa, pues ustedes van a ser los chavos que van a estar sentados aquí, tal vez como comunicadores, ahora actores públicos, buscando la presidencia, como senadores, en fin, hablándole a mis chavos tienen 6 y 9 años. Ustedes van a ser esas personas que en los próximos 20 años van a construir un país o que tenga un fiscal que realmente valga la pena para un sistema de justicia con derechos humanos o que simple y sencillamente no exista. México puede ser un país con una producción de Producto Interno Bruto tipo España, nada más que con 120 millones de personas, o puede ser Afganistán. Yo soy de Guerrero y sé de lo que se trata de eso. Producimos más drogas que Afganistán en Guerrero. Es una parte de nuestro país. Y ahí es precisamente donde un camión que tiene que ver con eso, pues nadie lo ve, pero tiene que ver con la desaparición de 43 chavos. Insisto en ese tema porque es el estudio de caso más ejemplificativo de por qué estamos colapsados. ¿Cómo podemos hacer que la política empiece a dar flojera? Pues entendiendo que tenemos una oportunidad de tener un país distinto, no porque llegue un hombre prócer que nos va a venir a arreglar las cosas, una mujer prócer, sino porque juntos ahora tenemos instrumentos tecnológicos mucho más cercanos para poder articular una visión, la que más nos guste, la que más creamos, la que más nos inspire. Hay que hacer que esta campaña inspire. Y ese es un reto de todos, no solamente de los que se pongan en la palestra. Por eso hay que insistir, nosotros le llamamos solo a 365, 300 diputados, 64 senadores, un candidato o candidata a presidente de la República. Hay que tener un gabinete, preguntaban aquí. Yo creo en un gabinete que sea de puras mujeres. Yo creo. Yo también. Neta. Porque eso se había quedado hace rato en el tintero. Pues hay que empezar a hacer planteamientos, porque como hoy funcionamos no está dando resultados. Sí, yo pienso, mira, ahora que estás hablando de los 300 diputados, una de las iniciativas que empezaron a organizar lo que hoy ya es una realidad, que son las iniciativas ciudadanas como un elemento legal, la iniciamos hace algunos años cuando convocamos a la sociedad a que votara en contra, o sea, que tuviera una voluntad de oponerse a los legisladores plurinominales. Cuando me tocó hacer esta convocatoria a la sociedad, las iniciativas ciudadanas eran anticonstitucionales. Y con toda la anticonstitucionalidad de ellas, pudimos obtener 7 millones de voluntades de personas que iban en contra. Imagínense un país que tiene 7 millones de personas que dicen, hágase esto, y llegó al Congreso esa iniciativa, y por ser anticonstitucional, por ser no constitucionalmente reconocible, la rechazaron. ¿Qué se logró finalmente con esa iniciativa? Lo que se logró es que a partir de ahora las iniciativas ciudadanas ya son constitucionalmente aceptables. ¿Pero qué implica todo este movimiento? Lo que implica, creo, es una sutil evolución de una sociedad que cada vez se va abriendo más a la idea de que solamente las democracias funcionan si hay demócratas. Si no hay demócratas, las democracias las seguirán haciendo funcionar solamente los políticos. Entonces, como dice Armando, si la política en el fondo da hueva, pues entonces no vamos a movernos. Si la política los puede motivar a ustedes para hacer sentir que la política es la actividad más noble del hombre en función del esfuerzo que se hace con la política para convivir, el esfuerzo más grande que ha hecho el hombre a lo largo de su historia es convivir. Ese ha sido que hemos vivido marcados por guerras, porque no podemos convivir. Pero en este siglo, creo que lo que tenemos es el reto de poder hacer sinergias de tal manera, muchas tecnológicas, para que podamos convivir con una suma de propuestas que vengan de ustedes. Y para esto, creo, ustedes tienen que estar más informados, que yo estoy seguro que lo están, pero al mismo tiempo más dispuestos a participar para también modelar con los demás actores políticos el factor de lo que es una política social. Y ahí es en donde están ustedes. Y ojalá, ¿quién no tiene credencial de elector? ¿Todos tienen credencial de elector? ¿No tienes? Acaba, pero está en tus... Ya la tramitaste. Seguro.
No, qué bueno, o sea, es que eso es una condición sine qua non, ¿no? O sea, hay que tener el boleto para entonces ya ser un ciudadano de tiempo completo. Y eso es, digo, se me hace extraordinario. Qué bueno que así la tengan todos, porque eso marca el interés. No solamente, yo espero que la credencial no la hayan nada más sacado para entrar a los antros, ¿no? Que finalmente, pues a lo mejor sí es para eso, ¿no? También se vale, pues también me tocó a mí eso. Pero creo que todo esto va a cambiar porque lo vamos a cambiar. No lo va a cambiar Armando solito, ni Emilio que se fue, ni Liana, ni yo. Lo vamos a cambiar todos. Y ahí es en donde está una parte importantísima, que es un rol que van a tener que jugar ustedes. O sea, cuando vamos a reuniones, cosas, ya que vienen los abrazos del final, síguele, espérame, síguele, pues si es en singular o es en plural. Sigámosle, ¿no? O sea, en esto no estamos solitos. Y es ahí en donde creo que es en donde verdaderamente van a cambiar los pueblos. Porque todo hoy se comunica por internet, lo bueno y lo malo. Y entonces, sí, como estamos importando ideas culturales de todos lados, estamos asimilando también con esas ideas culturales lo que son estándares mundiales de convivencia. Y ahí es en donde México está despertando. Porque ya somos parte del directorio de internet del planeta. Y podemos ver. Y tenemos información aquí, en la punta de nuestros dedos. Y es maravilloso. Eso yo no lo tuve joven. Yo de repente decía, Afganistán, y yo quería saber dónde era Afganistán, y tenía que ir a la biblioteca de mi papá a sacar un libro de este vuelo para ver dónde estaba Afganistán. ¿Verdad? Y ahora nada más le haces Afganistán y sale bar Afganistán, café Afganistán y Afganistán y sale todo un Wikipedia bruto. Ese es el power to the people. Ese es el power to the people. Por eso es tan emocionante lo que nos está pasando como sociedad. Es muy emocionante este tiempo del mundo. Les tocó vivir un gran tiempo del mundo. Lástima que yo voy de salida, pero ustedes que van llegando, es un gran tiempo del mundo. No, todavía hay mucho tiempo. Pero aquí sí nos queda poco tiempo en este foro. Tenemos 2 minutos, así es que en 2 minutos te pedimos que digas tu nombre y que también nos hagas la pregunta, que sea breve, y por supuesto a los participantes también que sean breves en las respuestas. Si hay varias preguntas, lo que les pediríamos es que la pueden hacer llegar directamente a Concepto Radial para que ellos las canalicen a los participantes en este foro y que vean satisfechas sus dudas en este. Sí, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Pedro Morales y bueno, bienvenidos. Y quisiera preguntarles, ¿ustedes consideran que aumentar los salarios de los funcionarios, como policías, como MPs, podrían ser un incentivo para reducir la corrupción? Esto en el sentido de que sea menor la necesidad, menor la corrupción. Y por otro lado, pues, igual está el ejemplo de Tamaulipas, ¿no? Donde un policía estatal gana cerca de 3,600 pesos al mes y pues la condición en Tamaulipas en materia de seguridad es sumamente grave. Entonces yo se les quisiera plantear esa pregunta y eso sería todo. Gracias. Sí, bueno, yo creo que sí es importante subir los salarios, especialmente de la gente que está en condiciones de ese tipo. Un policía municipal en un lugar como Guerrero, en los lugares de la Tierra Caliente, gana 1,000 pesos, 1,500 pesos. Y lo pones a enfrentarse a la actividad criminal que tiene una capacidad de fuego, una condición muy fuerte. Pero yo creo que lo que tenemos que marcarnos es, llévate de soluciones como si fueran tiros de plata, ¿no? Los salarios. Sin duda alguna es importante, pero ¿de qué sirve tener muy buenos salarios si no tienes esquemas de vigilancia, de supervisión, de capacidad de generar controles, revisiones periódicas? ¿De qué te sirve tener una buena policía si no tienes buenos ministerios públicos que articulen una política criminal? ¿De qué te sirve tener ambos si no tienes buenos centros penitenciarios, si no tienes una capacidad de un órgano democrático en el Congreso que lo que te tenga es una capacidad de estar revisando la forma en la que están funcionando sus instrumentos? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? México sí está en una situación compleja y a mí lo que me preocupa mucho de este proceso es esta condición así tan fácil de analizar las soluciones, porque la verdad es que nos volvemos ciudadanos, la verdad es que de un país todavía que no quiere dejar de ser de chocolate, un país que todavía como que quiere dejar de ser una persona todavía niña, ¿no?
y que de repente es berrinchuda y dice, no, yo no quiero eso. No queremos, no nos atrevemos a dar el salto a ser maduros. Un país maduro que tenga compromisos, que tenga capacidad de no solamente estar señalando, es que está el político. Todo está mal porque los políticos hacen mal las cosas. Y la neta es que eso es muy chafita. Digo, reflexiónenlo. ¿Qué tanto podemos hacer todos? Sin duda alguna necesitamos políticos, actores, hombres o mujeres, que puedan ser confiables, que guíen el barco bien, que lo estén haciendo con transparencia, etcétera. Pero ¿qué tanto como ciudadanos tenemos que hacer? Y no lo quiero dejar esto, digamos, como una conclusión, la típica romántica de nosotros los ciudadanos, en fin, no. Creo que México en la encrucijada del 2018, sinceramente puede pensarse como un gran país. Puede pensarse como la quinta economía del mundo en el 2050. Los números nos dan por territorio, por población, por bono demográfico, el que son parte de ustedes, un poco por talento, por accesibilidad tecnológica, por recursos, por nivel de ingreso. Pero este es el momento en el cual hay que pensarlo así. Y por eso hay que buscar buenos líderes. Y por eso, si no hay buenos líderes, por eso me choca tanto la respuesta, pues es que es el menos malo. ¿No? Vamos a votar por este porque es el menos malo, a un año, ¿no? Y entonces como si fuera un destino manifiesto el resultado de quién nos gobierna y por qué nos gobierna mal, o por qué chafamente nos gobiernan. Entonces, creo que el gran activo de este momento, y lo digo, digamos, consciente del espacio en el que estamos, es pensar y creer que podemos hacer las cosas de manera diferente, que podemos pensar fuera de la caja y que creyendo eso lo vamos a crear. Y que nos vamos a convertir en los padres fundadores, todos, ¿eh? Esto sí tiene que ver mucho con un asunto de volver a tener y ponernos en los zapatos de los otros. Somos un país que no se pone en los zapatos de los otros. Somos un país que no busca la armonía. Siempre buscamos el mero fregón, el mero grande, ¿no? No, hoy tenemos que buscar la armonía. Hoy tenemos que buscar y entender cosas, ¿no? Yo lo comento mucho en mis participaciones ahora que estoy. Volver a tener armonía, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, dejar de matar a nuestras mujeres. Somos un país que se da el lujo de matar a nuestras mujeres, de matar a 4 niños al día. Bueno, pues esas son las cosas que en un centro de pensamiento, de estudio como el TEC, que es, digamos, yo creo que el sistema más articulado privado para garantizar inteligencia, pensamiento, involucramiento en cómo generar condiciones de cambio, es donde hay que articular una red que se crea esto. Y que de repente diga, puta, qué hueva Rispite y qué hueva Pedro Ferriz de Con y Álvarez de Casa, o lo que les haya gustado a ustedes. Nosotros en una lógica colectiva. En decir, oye, güey, hace sentido, ¿por qué no nos articulamos? ¿Por qué no hacemos el cambio? ¿Por qué no generamos el movimiento? Lo que le faltó a Yoso 132 fue el tiempo de pensar esa capacidad de cambio. Los chavos del Yoso 132 tenían la edad de ustedes. Y generaron un cambio en la ecuación, en la matemática de la elección del 2012. Y no tuvieron la capacidad de llegar articulados al 2012 con una agenda. Ese es el momento de ustedes. No es el de Pedro, no es el mío. Y no es choro lo que les estoy diciendo. Eso lo tienen que entender ustedes. Porque es la responsabilidad del país, en el que vivo yo también. Y la de mis chavitos. Entonces sí es un planteamiento en el que tenemos que pensar fuera de la caja y entendernos como actores de cambio. Gracias. Y si me permiten nada más para abonar en el tema del sueldo, yo creo que gran parte del problema que tiene este país es el abandono. El abandono institucional. Es decir, las cosas operan mecánicamente sin que haya una gerencia para actualizar y hacer dinámico un cuerpo policial, un cuerpo militar, un cuerpo administrativo. Y entonces cuando lo dejas en el abandono, ¿tú sabes cómo se identifican los militares cuando se comunican por walkie-talkie? Yankee 1 a Yankee 2, Y. ¿Sabes por qué se hicieron los Zetas? Porque hubo durante una administración completa un abandono total al cuerpo castrense, a los soldados. Y los Zetas son ex soldados que se empezaron a comunicar en lugar de Yankee, Z, Z1 a Z40. Y el Z40 le contesta, ¿qué eran esos, qué son esos delincuentes? Eran soldados. ¿Qué es la familia michoacana? Eran maestros, mal pagados. Por un abandono institucional que forzó a esas personas, digo, no las justifico, nada más las entiendo, ¿eh? O sea, forzó a esas personas a que se organizaran de una manera extralegal para sobrevivir luego de que nadie los peló. Entonces,
yo sí pienso que tiene que haber una atención especial en donde ese tipo de factores sí tienen que ser tomados muy en cuenta, para que esos cuerpos se sientan vivos, activos, necesarios. Imagínate, ¿qué es lo que más debe de motivar a un policía? Pues que es el rector de la sociedad. Reconocible, ¿por qué? Por la sociedad, pero también por ellos. Y entonces sí, yo creo que hay que darles a ellos condiciones de dignidad y constantemente hacérselas sentir. Y entonces funcionaríamos de otra manera. Pienso, Pedro. Pues muy bien, hemos llegado al final de este evento. Antes de pasar a la entrega de reconocimientos a tan grandes personalidades, queremos agradecer a las estaciones de radio de TEC Sonora, Azul 83 y TEC Estado de México en la frecuencia SEM por enlazarse con nosotros. Y ahora sí, procedemos a la entrega de testimonios. Una vez más, gracias Concepto Radial CCM, a todos los que lo organizaron. Hago entrega de testimonio a Pedro Ferriz de Con, ingeniero matemático y periodista, y a don Armando Ríos Peter, del ITAM, y con doble maestría, una en Georgetown y otra en Harvard. Muchas felicidades, gracias a todos ustedes por venir, y un honor que hayan estado con nosotros. Mucho éxito en sus carreras. Gracias.